triángulo cualquiera. Entonces usted puede decir, ay, profe, pero es que podemos aplicar Pitágoras porque tengo dos lados. No, resulta que es un triángulo no rectángulo. Entonces ahí no puedo hacer esa jugadita. Entonces, aquí de una tengo que empezar a usar la ley del seno. ¿A quién debo hallar primero? De acuerdo a lo que yo tenga aquí especificado. Entonces, antes de ir yo a mi ley por acá, debo empezar a hacer la anotación. Entonces, este es A, el ángulo A, por ende, este lado, ¿quién va a ser? Si este es A, este ángulo, este ladito, acuérdese, A mayúscula, al frente tiene ¿a quién? A minúscula. A minúscula. C tiene C acá minúscula, quiere decir que este, ¿quién es? B mayúscula. B mayúscula, y aquí tenemos, si este es B mayúscula, este señor 11 es B minúscula. Entonces acuérdese, siempre al frente tenemos la misma letra, pero minúscula es el lado. El ángulo es en mayúscula. Entonces empezamos acá verificando en nuestra ley del seno qué tenemos y no tenemos. Entonces, mi lado A lo tenemos, el ángulo A no lo tenemos, mi lado B lo tenemos, mi ángulo B lo tenemos, mi lado C no lo tenemos, mi ángulo C no lo tenemos. Entonces, por consiguiente, el orden en solución, ¿cuál creen que es? ¿Empezamos con esta primera parte o esta segunda parte? ¿Qué creen ustedes? O sea, el A con el B o el B con el C. Obviamente el B lo tenemos que utilizar porque tenemos las dos incógnitas, perdón, tenemos las dos cosas las dos incógnitas resueltas, por así decirlo. Entonces, acuérdese que debemos juntarlo de a dos siempre y cuando me quede una sola incógnita o solo un valor que no conozco. Entonces, ¿cuál podría ser la opción para empezar? El de la A, porque El tiene del, más datos. ajá, el de la A porque tenemos más datos. Entonces, empezamos usando a encontrar el ángulo A. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar este ángulo. Este mamarrachito significa ángulo. Entonces, para encontrar ese ángulo usamos A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ley del seno solamente aplicada a estas dos partes. Reemplazamos valores. Entonces, ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale A en el triángulo de arribita? 10. 10. Vale 10. Entonces ponemos acá 10 sobre seno de A, que no conocemos el ángulo A, es igual a B. ¿Cuánto vale B? 11. 11 dividido seno de ¿cuánto? 45. De 45. Entonces seno de 45 grados. Listo. Entonces ahora lo que debemos despejar es ese seno de A. Entonces para despejarlo, lo que vamos a hacer, preste atención a esta parte porque aquí muchos se pueden equivocar y es el hecho de que tenemos que hacer un despeje en un denominador. Entonces lo que hacemos es, este que está acá, lo que está dividiendo es como una X. Lo que voy a hacer es como una X. Lo que hago es cruzarlo. Lo que está aquí lo paso para allá, lo que está aquí lo paso para allá. O sea, los denominadores pasan a multiplicar. Entonces quedaría 10 por seno de 45 es igual a 11 por seno de A. Entonces lo que yo hice fue cruzar. Ahora necesito despejar este seno de A. Entonces este 11 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces 10 por seno de 45 dividido 11 es igual a seno de A. Entonces aquí nos va a dar el despeje de A. Entonces acuérdese que como es un ángulo, yo encuentro el valor, por así decirlo, del seno y luego tengo que aplicar función inversa. Entonces la función inversa lo que implica es que yo debo despejar el ángulo A como tal. Entonces, ¿cuánto me da esto? 10 por seno de 45 dividido 11. Pre 0.6.
0,6 es igual a seno de A. Vamos a verificar. Seno de 45 por 10 dividido 11. Los demás también les dio lo mismo. Acuérdense de hacer los valores. Sí, 0,64. Vamos a ponerle el 4 para que nos quede más completo. Porque como vamos a entrarlo a seno inverso, entonces necesitamos que el ángulo quede muy parecido. Entonces ahora para poder solucionarlo, lo que tenemos que hacer es seno a la menos 1 de 0,64 es igual al ángulo A. Entonces, ¿cómo se soluciona el seno inverso? Shift seno de 0,64 y eso me va a dar el ángulo A. ¿Cuánto les da? Profe, no entendí esa parte. Usted en la calculadora científica le da shift seno para que le dé seno inverso y le pone 0,64. ¿No le da? ¿Tienen calculadora científica o no? Si no tenemos calculadora científica, ¿cuál es el otro método que utilizamos? Nos vamos a la calculadora online. Deme un segundo, dejo de compartir para pasarle la calculadora online. Acuérdese que ya la habíamos utilizado en otros momentos en el que usted entra a esa calculadora, busca seno inverso y con el seno inverso pone ahí el valor y ahí con ese encuentra el ángulo. Entonces vuelvo a compartir la calculadora científica, perdón, la calculadora de funciones trigonométricas. ¿Dónde están ustedes? Se me perdieron. Ya. Entonces paso calculadora. Entonces voy a abrirla. Voy a compartirles. Tenemos 0,64 que fue lo que nos dio la división. Entonces todos están viendo la calculadora de funciones trigonométricas. Sí, profe. Listo. Entonces acuérdense que yo acá entro y le pongo 0,64. Entonces mire que nos da 39,79. Yo lo hice con la calculadora que me dio todos los dígitos y me dio 40 grados. Entonces la recomendación, utilice la mayor parte de dígitos, 4 dígitos para ponerlos dentro de la calculadora, se utiliza esta página para que le dé un valor más acertado. Entonces ahí nos da 39,79. A mí me dio 40 en la calculadora, pero si quieren ponemos el 39. ¿Claro es esta parte? Me voy a devolver. Me voy a devolver acá. Están viendo ahorita la pantalla, la cuadrícula. Entonces acuérdense que yo hago la división y luego shift seno inverso de esa división y me da el ángulo como tal. Si yo no tengo la calculadora científica, porque en la calculadora científica yo puedo meter todo esto completico. En la calculadora científica metemos 10 por seno de 45, todo en una sola. Entonces, si no la tengo, entonces tengo que utilizar la online. Entonces, ya tenemos que el ángulo A vale 40 grados. Si ya tengo el ángulo A, entonces ya puedo hacer la sumatoria de ángulos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si ya tengo mi ángulo A, tengo el ángulo B, ya puedo determinar el ángulo C. ¿Cuánto creen que vale el ángulo C? Acuérdese, sumo todo y cuánto le hace falta para llegar a 180 grados. Entonces, 45 más 40, ¿cuánto da? 40 más 45, ¿cuánto les da, chicos? 85. 85. ¿Y cuánto le hace falta a 85 para llegar a 180? 95. 95. Entonces, C vale 95 grados. Ah, profe, es mejor hacerlo con la suma, como usted quiera. Acuérdense que la clase pasada quedamos que esta parte de la sumatoria de ángulos no entra en sustentación porque usted lo puede hacer de manera mental, por así decirlo. Entonces ya tengo cuánto vale mi ángulo C.
ya tengo cuánto vale mi ángulo A, o sea que aquí ya tengo chulito aquí y tengo chulito acá. Entonces ya ahora lo que me hace falta es encontrar mi lado C. Entonces para hallar mi lado C, lo que siempre le recomiendo, partamos de ¿cuál? De lo que ya nos están dando. ¿Para qué? Para evitar que los decimales nos quiten valores. Entonces para encontrar ese C minúscula, lo que hacemos es B sobre seno de B es igual a C minúscula, perdón, sobre seno de C. C sobre seno de C. Y empezamos a reemplazar valores. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿B cuánto vale? 11. 11 sobre seno de B, ¿cuánto vale? Seno de B, ¿cuánto vale B? 45. 45. Es igual a C. ¿La conocemos? ¿Conocemos a C? ¿Minúscula? ¿Conocemos? No, entonces la dejamos expresada sobre seno de ¿cuánto? De 95. De 95 grados. Entonces acá nos da los 95. Ahora sí, ¿cómo despejamos esto? Podemos utilizar la X que utilizamos ahorita, que acuérdese que era este para acá y este para allá, pero esta X utilícensela solo cuando tenemos la incógnita en el denominador. Cuando tenemos la incógnita en el numerador, mi recomendación, chicos, es háganlo directamente pasando este a multiplicar y así nos evitamos más cosas. Entonces, 11 por seno de 95, o sea, el seno de 95 pasa al otro lado a multiplicar, dividido seno de 45 grados. Es igual a C. ¿Cuánto nos da ese valor en las calculadoras? 11 por seno de 95 dividido seno de 45. A mí me da 15,5. ¿Cuánto les da a ustedes? Entonces, a mí me da el valor de esta división 11 por seno de 95 dividido seno de 45, me da 15,5, que es el valor del lado C. ¿Sí les da? Sí, profe, a mí me dio 15,4. Entonces sí, es como Sí. casi lo mismo. 15,49. Sí. Ajá, entonces hay algunos que se pueden aproximar, ¿listo? Entonces, cuando está 9, entonces lo pasamos el siguiente a 5. Listo, chicos, entonces vamos a volver a ingresar para poder llamar a lista y resolver dudas de este específicamente. Y voy a ver si ahorita que